divina. Lógicamente, entre el saludo y la despedida de Pablo se refiere solamente a la gracia. Habíamos dicho que el hilo conductor rojo de la gracia divina se extiende a lo largo de toda la Biblia, especialmente a través del Nuevo Testamento, aunque es prácticamente imposible no darse cuenta de algo tan obvio. Este versículo que acabamos de considerar nos indica la razón por la cual hay muchos creyentes que no lo ven. La gracia divina no puede ser comprendida por medio del intelecto. Es imposible tratar de entender lo que es la gracia divina por medio del razonamiento humano. La gracia divina puede ser atesorada solamente con el Espíritu. Lamentablemente hay muchos creyentes que están en contra del mensaje de la gracia, y esto es así porque tratan de entenderlo con la mente. A menudo nos preguntamos, ¿cómo puede ser posible que haya creyentes que se opongan al mensaje de la gracia? El versículo que acabamos de considerar nos da la respuesta. La gracia divina solo puede ser atesorada con el Espíritu. Solo puede ser atesorada con el Espíritu. Tenemos que entender que el ser humano es primordialmente espíritu. Posee un alma y mora dentro de un cuerpo físico. El cuerpo físico es la parte externa del ser humano, pero la verdadera persona está en su interior. Dentro de ese cuerpo físico está primeramente el alma, el cual es el lugar donde se anidan las emociones y la voluntad. Más adentro todavía está el espíritu, y este equivale a su verdadera personalidad. El ser humano es tripartito, o sea que se compone de espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, la gracia divina solo puede ser atesorada en la profundidad del espíritu. Cabe recordar que es en el espíritu humano donde mora el Espíritu Santo, porque éste ha sido renacido en el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Es de vital importancia que comprendamos esto. Cuando somos conscientes que nuestra verdadera persona se encuentra en el Espíritu, estamos en condiciones de tener revelación de la gracia divina. Es imposible tratar de comprender el significado de la gracia por medio de nuestras emociones o razonamientos humanos. Cuando entendemos lo que es nuestro espíritu, entendemos lo que es la gracia. De otra manera es prácticamente imposible. Primeramente debemos localizar nuestro espíritu y saber que esa es la única parte de nuestro ser que está en condiciones de entender, recibir y atesorar las cosas divinas. Soy consciente que puede haber muchos creyentes que escuchan esto por primera vez y que como nunca supieron establecer la diferencia entre el espíritu y el alma, trataron de entender las cosas espirituales por medio de sus emociones y sus mentes. El espíritu renacido es el único lugar donde se puede recibir y apreciar la inmensidad de la gracia divina. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2 leemos lo que el apóstol escribió al final de su carta. El Señor sea con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Versión Biblia de las Américas. Repito, el Señor sea con tu espíritu y la gracia sea con vosotros. Muchos de los creyentes que no comprenden el mensaje de la gracia no saben cómo hacer para escuchar la voz de su espíritu. Sin embargo, esto no es algo difícil ni complicado. La Biblia nos enseña que no debemos apoyarnos en nuestro propio razonamiento. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 3 al 5, leemos lo siguiente, en la versión Biblia de las Américas. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón. Así
hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Nuestro corazón es sinónimo de nuestro espíritu. La clave radica en distinguir la diferencia entre el espíritu o corazón y la mente o razonamiento. El contexto de este pasaje tiene que ver con la gracia divina. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, nuestro espíritu o corazón es renacido y Dios acuña en él su gracia y su verdad. Es imposible comprender la gracia divina por medio de nuestro razonamiento. Ella reside en nuestro corazón o espíritu renacido. Los creyentes que todavía no aprendieron a establecer la diferencia entre el espíritu y alma tienen muchos problemas para comprender el significado de la gracia. Es más, ellos son los que mayormente la critican y se ponen en contra. Repito, es imposible comprender y mucho menos aceptar el mensaje de la gracia divina por medio del intelecto humano. Este solo puede ser recibido con el corazón, pues es allí en el espíritu renacido donde Dios lo ha colocado. La ley apela directamente al razonamiento humano, pues le dice permanentemente lo que no debe hacer, mientras que la gracia habla al corazón del ser humano y le dice que es amado. Amén. Es de vital importancia que nuestra alabanza esté llena de canciones que hablen de la gracia divina, no solo en nuestra alabanza aquí en la iglesia, sino en nuestra adoración privada. La gracia es un nuevo camino, una nueva manera de hacer las cosas. Cuando tenemos revelación de la gracia divina, nos damos cuenta al mismo tiempo que tenemos que dejar de lado todo lo viejo que no sirve. Muchísimas cosas de la cultura occidental están fundamentadas en el razonamiento humano. A veces es bueno darle una tregua al razonamiento para empezar a escuchar lo que nos dice nuestro corazón o espíritu renacido. ¿Cómo podemos establecer la diferencia entre el corazón y el razonamiento? Una pauta muy clara es que generalmente el corazón está en contraposición de nuestro razonamiento. Por ejemplo, la fe es lo contrario de la duda, así como la ley es lo opuesto a la gracia. La ley es lo opuesto a la gracia. Por tanto, el corazón indica mayormente lo contrario a lo que nos señala el razonamiento. En 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 al 10, leemos en la versión Biblia de las Américas: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados; perplejos, pero no desesperados; perseguidos, pero no abandonados; derribados, pero no destruidos. Aquí vemos la diferencia entre fe y razonamiento. Ambos se oponen generalmente entre sí. La fe nos dice mayormente lo contrario a lo que nuestros ojos físicos pueden alcanzar a ver. Nosotros, como creyentes en Cristo, no andamos por vista, sino que caminamos en la fe. Nuestro corazón o espíritu renacido está siempre del lado de la fe. Creemos con el corazón. Es imposible creer con el razonamiento. Es más, podemos creer solamente con el corazón o espíritu renacido, pero nunca con el alma. Naturalmente que lo que creemos en el corazón se traslada más tarde al alma, pero el tema de la fe se origina en el corazón, en el espíritu renacido. Este pasaje nos muestra claramente la diferencia que existe entre corazón y razonamiento. Continuemos leyendo el versículo siguiente: llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifiesta en nuestro cuerpo. Es de vital importancia que comprendamos cómo funciona nuestro corazón o espíritu renacido.
Cuando entendemos esto, comprendemos fácilmente la gracia. El Señor sabe que tenemos problemas con el razonamiento y por eso nos dio el Espíritu Santo, el cual es denominado precisamente el Espíritu de gracia, para brindarnos ayuda. La Biblia nos insta a no entristecer al Espíritu Santo y hay muchos creyentes que tienen problemas para entender este pasaje e incluso lo aplican incorrectamente. Hay una sola manera de entristecer o apagar al Espíritu Santo, y es rechazando la gracia divina. Todo aquel creyente que prefiere permanecer bajo la ley está rechazando automáticamente la gracia. Esto es precisamente lo que entristece al Espíritu Santo. Cabe recordar siempre que el Espíritu Santo es una persona, la tercera de la Trinidad. El Espíritu Santo no es algo informe que gravita por los aires, sino que es una persona con todos los atributos de la misma. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que nos ayude en nuestra debilidad. Él no nos dio un espíritu que tiene que ver con la ley, sino un espíritu de gracia. En Isaías capítulo 63, versículos 7 al 10, leemos en la versión Biblia de las Américas: las misericordias del Señor recordaré, las alabanzas del Señor, conforme a todo lo que nos ha otorgado el Señor, y la gran bondad hacia la casa de Israel, que les ha otorgado conforme a su compasión y conforme a la multitud de sus misericordias. Porque Él dijo: ciertamente ellos son mi pueblo, hijos que no engañarán, y Él fue su Salvador. En todas sus angustias Él fue afligido, y el ángel de su presencia los salvó. En su amor y en su compasión los redimió, los levantó y los sostuvo todos los días de antaño. Mas ellos se rebelaron y contristaron su Santo Espíritu, por lo cual Él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Biblia de las Américas. Dios le mostró al pueblo de Israel permanentemente su gracia, pero ellos la rechazaron y con eso rechazaron su Santo Espíritu. Por lo tanto, hoy en día es exactamente lo mismo. Entristecemos o apagamos al Espíritu Santo cuando rechazamos el mensaje de la gracia divina. Como dije anteriormente, el Espíritu Santo mora en nuestro espíritu renacido. Es importante que aprendamos a escuchar la voz de nuestro corazón, de nuestro espíritu renacido, porque Dios le ha enviado para ayudarnos a comprender la gracia divina. Nuestro espíritu renacido no necesita la ayuda de la psicología. La palabra psicología proviene etimológicamente de psique y significa literalmente alma. El alma, como habíamos visto anteriormente, es el lugar donde se anidan pensamientos, nuestra voluntad y nuestras emociones. Por lo tanto, la ayuda de la psicología puede ser útil para el alma, pero nunca para el espíritu. Es más, ese espíritu renacido que hemos recibido con el nuevo nacimiento necesita ser alimentado con la verdad de la palabra de Dios. Gracia y verdad, las cuales constituyen una unidad indivisible, vinieron al mundo en la persona de Jesucristo. Cuando alimentamos nuestro espíritu renacido con la verdad de la palabra de Cristo, de la palabra de Dios, sale a luz la gracia divina. Aquellas personas que no aprendieron a establecer la diferencia entre alma y espíritu y mezclan las dos cosas intentando buscar soluciones humanas por aquí y por allá, no habrán de lograr salir de sus problemas. Si bien es cierto que la psicología puede ser de ayuda para el alma, el espíritu necesita solo la verdad. Hay una sola verdad
la cual está en Jesucristo. Es más, cuando el espíritu renacido recibe la verdad del Evangelio de la gracia, el alma se recompone y sana por sí misma sin la intervención de la psicología. El espíritu es más importante que el alma, y es el espíritu el que va a sentir hambre de recibir la verdad. El ser humano no debe ser definido por sus sentimientos, sino por lo que Dios dice que Él es. Amén.